Egunon, vamos a hablar de los fondos soberanos y del sistema financiero, por lo menos de una manera un poco por encima. En tanto en cuanto cierto personajillo de el Goibar, el Mandela Blanco, sacó la idea de que era necesario en el País Vasco un fondo soberano para gestionar las participaciones industriales en empresas como Gamesa. ¿Mm? Lo cual es curioso porque Gamesa fue objeto de insultos por cierto foro cuyo libro sobre el tema militar fue referenciado en este canal. Un foro vitoriano antimilitarista. Por aquello de incluir incluso asuntos policiales como ámbito militarista, global, que merece la reprobación por estar vinculado pues probablemente a Soros, a Bilderberg y a la trilateral y al nuevo orden mundial. Bueno, el asunto está en el que por ejemplo, podía haberse establecido la venta de las cajas de ahorros y haber establecido con ese dinero un fondo soberano vasco. Pero, evidentemente, las buenas gentes, lideradas por el Mandela Blanco, entonces se habrían cabreado porque eso habría supuesto la privatización de un patrimonio público, a pesar de que era tan privado como, por ejemplo, pueda serlo el Athletic Club. Porque los impositores, que son los clientes de la entidad financiera de las cajas de ahorros, eran los propietarios del elemento caja de ahorros, con su participación en la asamblea de la caja, cuya asamblea elegía al consejo de administración, en el que también participaban aquellos municipios donde, evidentemente, pues al ser de ámbito público de actuación, bueno, pues también tenían participación a través de los representantes electos de los municipios donde había oficinas de la entidad de ahorro, de crédito, la caja de ahorros. Evidentemente, se daba la idea esa de el proceso de Kutxabank era un proceso de privatización, cuando en realidad única y exclusivamente era un proceso de fusión entre tres entidades ya privadas, a pesar de que con posicionamiento público. Con la diferencia de que esa penetración pública en otros lugares había dado lugar a partidismos y a corrupción, y en el ámbito vasco había supuesto una transparencia hasta el punto de acabar por ser Kutxabank el instrumento financiero más solvente de todo el Estado. Sí, es cierto, hay otros lugares donde hay estos fondos soberanos, por ejemplo en Qatar, Qatar, por ejemplo en Noruega, lugares donde hay elementos importantes de hidrocarburos, recursos naturales. Pero en el país de los vascos no podemos ni siquiera explorar qué recursos naturales podemos tener. Sí, en los años 70 parece que hubo una posible realidad de petróleo en Burgos, parece que se sacó para un mechero. También hay posibilidad de gas natural en la zona de Salburúa, pero evidentemente dicen que no hay que explorar, porque parece como que explorar, drill, baby drill, explorar significa ir sacando para aquí enchufárnoslo en vena. Dicen que puede haber en el Estado español para 40 años de gas natural, pero es mejor y preferible traerlo de Rusia, que son gente fiable y honorable. Bueno, también jugar con Argelia es algo bonito por parte de España, que es el que suministra, y bueno, pues parece que Mario Draghi, Super Mario, parece que es muy listo y va a llevar el gasoducto a través de Italia para Europa. Las gasificadores que hay en el Estado español pues son siete u ocho. Y una, evidentemente, pues es Valle de Vizcaya, que está en el Abra de Bilbao. Con lo cual, digamos que hay que ser inteligente. Y a esta gente son muy de energía verde.
pero como propaganda. Luego a la hora de bajar y aterrizar, ¿queremos aerogeneradores? Oh, sí, sí, fantástico, pero ¿dónde los ponemos? Ah, en el monte no, porque matamos pajaritos. En el mar tampoco, porque destruyen la naturaleza. Maremotriz, ¿no? Es que el olor, ruido. No, 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 no. Entonces, ¿dónde ponemos energía verde? Porque ponemos unos paneles solares en la zona de la Rioja Alavesa y oh, es que no van a poder plantar nada debajo. Hombre, China es la mayor empresa del mundo en cuanto a las energías renovables, pero también es la primera en poner centrales nucleares y la primera en consumo de hidrocarburos. Es la primera en todo, superlativo. Pero parece que algunas izquierdas, presuntamente vascas, con pedigrí de El Goibar o con pedigrí de Galapagar, pareciera que en el discurso, chachi piruli, chachi guachi, pero luego a la hora de aterrizar, entonces no. Y precisamente los fondos soberanos, por ejemplo de Qatar o de Noruega, surgen de la comercialización de esos hidrocarburos, porque tienen unas reservas probadas importantes y se genera ese dinero, que, por ejemplo en el caso de Noruega, pero también en el caso de Qatar y de otros lugares, bien gestionados, por ejemplo en Noruega porque es una democracia, Qatar porque tienen un interés, unos buenos gestores contratados europeos, bueno, pues contratan acciones en empresas como Google, YouTube, bueno, participan en Facebook y en otros lugares, pero aquí viene la vuelta. ¿Cuál es la vuelta? La vuelta es que estos fondos soberanos o fondos de pensiones, porque también puede ser algo no estatal, dinero emitido por pensionistas, gente que ha ahorrado durante toda su vida, luego pueden ser vistos como fondos buitres cuando compran determinadas cosas. Y ahí lo podemos ver con lo que pasó en Madrid, con lo que pasó con Cristina Fernández Kirchner cuando estaba vivo Néstor, su marido, en el tema del default de Argentina. Es un asunto que desde un lado puedes decir que es bueno, pero si las cosas vienen mal dadas y hay un interés en la replicación de un discurso para echar en cara a un tercero que eso es malísimo, entonces pasan de ser fondos soberanos a ser fondos buitre, que van a rapiñar cualquier cosa en vez de acabar por construir. Porque al fin y al cabo, una de las cosas que permitió el impulso de la industria en el País Vasco al finales del siglo XIX fue la conjugación de una serie de bolsas de fondos, en parte propias y en parte extranjeras. Fue conjugación de dinero del País Vasco y dinero británico, belga, francés, a la hora de establecer empresas, como lo que acabó siendo, por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya, que fue liquidado a finales de los años 70, principios de los 80, en beneficio de Asturias, que es una cosa que ya comentamos de refilón en uno de los libros respecto a la actividad del Grupo Vasco en el Congreso, que estaba referenciado allí. Bueno, pues esa conjugación de esos fondos permitió el impulso de empresas y también, previamente, de bancos como el Banco de Vizcaya y el Banco de Bilbao, históricos de mediados del siglo XIX y que evidentemente conforman un sistema financiero hasta el punto de que la segunda bolsa en el Estado español fue la bolsa de Bilbao y después pues vino la de Barcelona, la tercera, la de Valencia. La bolsa de Bilbao es segunda después de Madrid por este elemento de empresas, sistema financiero, que es muy necesario para entonces, para el siglo XX y para el siglo XXI. Hasta el punto de que, bueno, pues evidentemente tenemos tres elementos después de la fusión de la Caja Laboral con Iparcucha, que es una cooperativa de crédito. Tenemos Cuchabank, pero la tercera pata está más en Madrid que en Euskadi, que es el BBV.
Evidentemente aquí se puede pensar la idea de qué hubiera pasado si el Banco de Bilbao hubiera absorbido el Banco Banesto, como pudo haberlo hecho en los años 80, y el Banco de Vizcaya hubiera absorbido, como por ejemplo luego lo hizo el Banco Santander con el Central Hispano, que en principio es una fusión entre iguales, pero al fin y al cabo ha acabado por existir única y exclusivamente el Banco Santander. ¿Cómo hubiera sido si en Bilbao hubiera habido dos bancos propiamente de Bilbao, aparte de las cajas de ahorros y la Horacucha y Parcucha como elementos de financiación? Lo mismo que el principio, que por ejemplo el Banco de Vizcaya financiaba los proyectos del señor Barreiros, que a la gente igual no le suena, pero era constructor de camiones gallego, que tuvo una historia muy interesante. ¿Qué sistema financiero tenemos actualmente en el País Vasco para sostener los proyectos empresariales e industriales de la actualidad? Es un tema de fondo que habría que resolver, pero no le interesa. Le interesan las soluciones rápidas, sencillas, baratas, inmediatas. No que necesitan reflexión y menos capitalismo y menos empresarios y menos algo. No. Al Madiba del Goibar, al Mandela Blanco, le gusta lo último que esté de moda. Si hace 4 días se ha hablado de fondos soberanos, o sea, por la razón que sea, él quiere uno. No sabe lo que es, pero quiere uno para el País Vasco. Sin pensar en que lo importante es el sistema financiero, estructural, al que evidentemente ellos jamás han contribuido, sino, por ejemplo, con el secuestro de Ibarrebeche, que metió una bomba de relojería en Neguri, cosa que acabó por explotar en el caso de la fusión del Banco Bilbao con el Banco Vizcaya. Fusión que acabaría por llevar el Banco Bilbao Vizcaya a través de Argentaria, con la aquiescencia de primero Felipe González y después de José María Aznar. Dejárselo en bandeja de plata las luchas intestinas dentro de Neguri a la hora de perder la vasquidad en un instrumento financiero básico, como hubiera podido ser el BBV, que en principio tenía una cartera industrial importante y que, si no tiene arraigo, y con las normas desde España, acabaron por disgregarse como un azucarillo. Estas cosas son importantes a la hora de poner en valor cualquier instrumento financiero que pudiera servir en el futuro para la construcción de sociedades, para el mantenimiento de sociedades, pero evidentemente, junto a todo esto, es muy necesario e imprescindible el mantenimiento del sistema de concierto, de la educación que priorice y valorice el emprendimiento, el riesgo como algo no negativo, sino que hay que intentar. Por lo tanto, hay que poner en la ecuación la educación, la economía, el sistema fiscal, las instituciones, la transparencia, la estabilidad política, los caldos de cultivo social que evidentemente con la apropiación de unos determinados encapuchados de lo público, porque apropiarse del elemento de la legítima violencia por parte del Estado y del uso de las armas, ellos estaban privatizando la violencia. El hecho de cobrar ellos impuestos como la corrupción, como si fuera la Estrangeta, como si fuera la mafia siciliana, al ellos cobrar impuestos con el mal llamado impuesto revolucionario, ellos estaban destruyendo a las empresas a las que succionaban la sangre, y por eso muchas acabaron por marcharse. Y por lo tanto, estas cosas, evidentemente, contribuyen a la desertificación y a la destrucción de un país que, por lo menos, entre el año 1980 y el año 2020, por poner unas fechas, gracias, no precisamente a ellos, sino al Partido Nacionalista Vasco, que ha gobernado la mayor parte de las instituciones la mayor parte del tiempo, ha sido posible
a pesar de ellos, de mantener un nivel de vida, un nivel de arraigo de ciertas empresas y un nivel de tejido industrial que evidentemente es mejorable. Es mejorable porque tenemos un sistema financiero deficiente que hay que ponerle remedio y que hay que mejorarlo, hay que permitir, impulsar, apoyar, crear nuevas iniciativas o repatriar, si fuera posible, las que están a medio camino entre Bilbao y Madrid. Y como digo, desde el inicio, los fondos soberanos, primero hay que tener un buen concepto de ellos, entender qué son, qué es instrumento financiero, y segundo elemento importante dentro de los fondos soberanos, en manos de las democracias funcionan bien, pero están ligados a un instrumento como puede ser hidrocarburos, cosa que en principio en el País Vasco no tenemos. ¿Qué elemento podría estar vinculado a ese hipotético fondo soberano vasco? Que me lo explique el Madiba del Goibar, si es que es capaz. Esta es parte de la reflexión que quería trasladar respecto a esa idea del fondo soberano, porque cuando hubo el tema de la fusión de la BBK, de Kutxa y de la Vital, alguien escuché que una de las alternativas era esa: vender la participación de BBK, de Kutxa y de la Vital en Kutxabank, y con ese dinero hacer un fondo soberano. ¿El Mandela del Goibar está dispuesto, por ejemplo, a esa solución con tal de tener un dinero y que sirva de fondo soberano? Ah, pero que Kutxabank sea de un catarí o de un noruego. Ojo, cuidado, porque las cosas tienen sus consecuencias. No son gratis, no son etéreas, no están en el borde del aura boreal, ni se los ha tragado Gargantúa. Las cosas tienen su origen, su tránsito y su destino. Y tanto el sistema financiero como los asuntos ligados a un hipotético fondo soberano son serios y merecen seriedad a la hora de trasladarlos a una realidad real en la política y en las instituciones del país de los vascos. Ellos jamás han tenido nada de esto, solo lanzan titulares como el comercial, que es el chochonguillo de los comandantes. En cambio, por otro lado, los que hacen política seria, real, del día a día, del que importa a la ciudadanía, no pueden permitirse el lujo de especular, y menos en público. Por eso, la seriedad impregna a todas las instituciones gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jepen.